Muy buenas tardes a la población salvadoreña, muy buenas tardes a todos. Quiero iniciar primero esta intervención agradeciendo a todo el personal de salud, a todo ese personal de primera línea que se encuentra trabajando de lleno en esta emergencia, que se encuentra arriesgando su vida por salvaguardar la vida de otros salvadoreños. Definitivamente estamos en una situación, en una crisis sanitaria que ha puesto de cabeza al mundo. Sin embargo, El Salvador ha tomado estrategias de manera oportuna, sin embargo, El Salvador ha tomado todo lo necesario para poder garantizar que las menores repercusiones se tengan en nuestro territorio. Estamos viviendo uno de los episodios más difíciles de nuestro país. Como todos ustedes es conocido, este año hemos tenido prácticamente 3 emergencias. Y estas 3 emergencias ha sido la principal de ellas, la pandemia de COVID. También hemos tenido tormentas, las cuales han sido Amanda y Cristóbal, que nos han dejado mucho dolor en nuestros corazones y millares de familias guardando luto. Nuestro presidente Nayib Bukele tuvo de manera acertada la decisión en enero pasado de anticiparse a esta pandemia, de tomar decisiones de manera oportuna. Nos pidió conformar un gabinete de salud ampliado donde se diseñaron estrategias, y no solo estrategias de manera unitaria como sistema de salud, sino que estrategias de manera articulada entre todas las instituciones, con lo cual estas estrategias estaban diseñadas y siguen cumpliendo esa función de enfrentar de manera directa la pandemia del COVID. Por esta decisión de anticiparnos definitivamente a nuestra realidad de país, nuestros detractores y opositores nos criticaron de alarmistas. Pero si en aquel momento no se hubiera preparado el sistema de salud, no hubiéramos reforzado ese precario sistema de hospitales que teníamos, que estaba sin insumos de seguridad para el personal, sin insumos médicos, sin medicamentos, sin los equipos indispensables como ventiladores mecánicos para poder dar la atención directa a esta enfermedad. El día de hoy el panorama sería desastroso. Con todas estas acciones preventivas logramos contener al máximo el ingreso del virus. Ustedes se dieron cuenta cuáles fueron las estrategias que se utilizaron en todo el territorio para identificar la llegada de salvadoreños que se encontraban en un momento en ciudades donde circulaba activamente el virus. Se tomaron todas las estrategias, se hicieron diseños en los cuales íbamos a realizar desabordajes controlados en los diferentes puntos de ingreso, nuestras 6 fronteras terrestres, nuestras 2 fronteras marítimas, nuestras 2 fronteras aéreas, y asimismo incrementamos la capacidad de todo el sistema de vigilancia sanitaria. Se implementaron 23 equipos de respuesta rápida que fueron conforme incrementándose. También utilizamos todo el recurso de las unidades notificadoras, 1.234 unidades notificadoras. Personal de primera línea encargado en verificar el desarrollo de la pandemia. Con todas estas acciones preventivas logramos controlar y contener al máximo el ingreso. Esto nos permite la preparación del sistema de salud, infraestructura, nos permite adecuación de áreas, rutas de flujo y todo lo necesario para poder manejar los pacientes que llegan con un proceso respiratorio. De todos es conocido que en el país también hay enfermedades respiratorias por otros agentes patológicos. Con lo cual definitivamente es necesario que se pueda hacer la diferencia y de esta manera dar una atención sin exponer al resto de la población. El sistema de salud pública lo hallamos con una infraestructura en muy malas condiciones, con desabastecimiento de medicamentos, sin inversión en equipo médico y con una mala atención a los usuarios. Eso la población lo conoce. Ya nadie recuerda esa realidad oscura de 30 camas de cuidados intensivos relativamente funcionales. Eso fue lo que recibió el sistema de salud, eso fue lo que nos dejaron. Sabíamos que esto no sería suficiente para contener la pandemia del COVID-19 y habría que salvar vidas. Por esa razón, mientras algunos querían sentarse a decidir si esto era o no una emergencia, nosotros nos pusimos a trabajar, implementando todas esas adecuaciones, incrementando la capacidad del sistema de salud pública, aumentando la posibilidad del recurso para poder atender de manera directa la pandemia. Nos comprometimos con habilitar 1.000 camas de unidades de cuidados intensivos, con lo cual se brinda cuidados a los pacientes que más lo necesitan ante la pandemia del COVID. A finales de mayo habilitamos las primeras 400 camas de unidades de cuidados intensivos de la fase 1. En los próximos días vamos a habilitar las restantes 664 camas.
dándole al país un total de 1.064 camas de unidades de cuidados intensivos, algo nunca antes visto. Es más, ni existe un programa de formación en esta especialidad debido a la ausencia de las áreas hospitalarias. Además de 700 camas en hospitales temporales, 257 camas en la Red Nacional de Salud, siendo de esas 150 para cuidados intensivos, con las que nuestros profesionales de la salud y de primera línea seguirán enfrentando el COVID. Adecuar una área hospitalaria no es sencillo. Crear el funcionamiento de un hospital no es sencillo. Todo el diseño, la estrategia para poder abordar una enfermedad infecto-contagiosa que tiene esa facilidad de complicación requiere estrategias, planeación, trabajo arduo, y eso se ha venido realizando constantemente. Hallamos equipos hospitalarios que no eran dignos de la atención de ningún ser humano, instalaciones en ruinas, salas oscuras, pestilentes, y cuando llovía incluso había filtraciones. Y esto la población lo conoce. La población son los usuarios de estas áreas que se encontraban en este momento. Nuestro objetivo desde que asumimos la administración ha sido trabajar por mejorar la cobertura de salud de los salvadoreños, construir y modernizar infraestructura, humanizar la atención de los pacientes. Necesitamos que la población vea el desarrollo y que tenga acceso a los servicios de salud de una manera directa, con la calidad que los servicios de salud como pilar fundamental en una sociedad lo amerita. Quiero recalcar que estamos modernizando todo ese sistema de salud. Los trabajos que hemos hecho no han sido cosméticos. Esos trabajos no consisten solamente en pintar paredes como era lo usual. Estos trabajos se han metido de lleno en la estructura y en el funcionamiento de las diferentes áreas hospitalarias, pensando y adecuando cómo va a ser las diferentes medidas y estrategias para el correcto funcionamiento, particularmente de cada área de la que se interviene. Hemos adquirido los mejores equipos y seguimos adquiriendo personal, especializándolo y involucrándolo de manera directa en el manejo de la pandemia. Antes la gente llegaba a pasar consulta a los hospitales y cuando quería retirar el medicamento recetado, no había. En la farmacia les decían que regresaran. Eso ha cambiado. Nuestro presidente nos giró la instrucción expresa de abastecer las farmacias y así se ha hecho. Se hizo una redistribución nacional de medicamentos y se incrementó el presupuesto de adquisición de medicamentos, con lo cual de esta manera podemos garantizarle a la población salvadoreña que se tiene el abastecimiento en el sistema de salud, algo que nunca antes se había tenido. Al cumplir los primeros 100 días de gobierno nos comprometimos a tener ese abastecimiento del 100% y eso se ha cumplido, se logró. Se incrementó 1000% la compra de medicamentos. Esos medicamentos de difícil acceso, esos medicamentos para el cáncer, esos medicamentos para la leucemia, para la hemofilia, medicamentos que antes ni siquiera se encontraban programados para su compra, como es el caso del factor 8. Se ha realzado el instituto y se retomó las medidas y la planeación para la ley de trasplante de riñones y de pulmón y de órganos en general, los bancos de órganos. Toda esta estrategia ha sido difícil, son desarrollos del sistema de salud que por años han quedado abandonados. Respecto al tema renal hemos avanzado sustancialmente. Definitivamente hay estrategias que hay que explotar, hay insumos que hay que aumentar y esa es la realidad que se encontró. Estamos incrementando en cerca de un 30% el total de la adquisición de los insumos necesarios para el manejo de los pacientes con diálisis. Aparte de dignificar a los estudiantes en año social, se ha incrementado en 2.800 recursos médicos, enfermeras, anestesistas, médicos especializados en los diferentes hospitales, en las diferentes emergencias, en las diferentes unidades de salud. Aunque parezca increíble, esto ya marca un antes y un después. El sistema de salud nunca antes había tenido tantos recursos contratados, siendo un pilar fundamental de una sociedad. No es cierto que los médicos mueran por falta de equipo médico. El COVID no respeta y en la medida que nos quitaron las herramientas jurídicas y las facultades que tiene el Código de Salud, incrementó el índice de muerte de nuestros médicos. Que no pretendan confundir con esas dolorosas muertes aduciendo que es responsabilidad por no dar equipo, cuando eso en un primer lugar no es cierto.
Y en un segundo lugar, bastante de la población a nivel nacional está siendo afectada por este virus. También los médicos son parte de la población. Ante los enfermos de cáncer, podemos decir, antes ellos eran obligados a no recibir su medicamento. Aunque hubiera un desabastecimiento hasta del 40% del total de los medicamentos, hoy se ha restablecido en la farmacia esa adquisición de medicamentos para el cáncer. Los salvadoreños hoy tienen acceso a medicamentos, a insumos y a lo necesario en el sistema de salud. Y eso se sigue incrementando. No somos perfectos, ningún sistema de salud es perfecto, pero sobre todo si se trabaja unido y si se trabaja con un objetivo claro, que es la salud de la población, eso se cumple y se está viendo. Para nosotros, salvaguardar la vida de las personas es prioridad y no hacemos caso a las críticas sin fundamento ni a los señalamientos mezquinos que responden a intereses partidarios. Somos un gobierno que desde el inicio ha demostrado un trabajo unido y articulado. Nos tomamos de las manos y cerramos filas para proteger a la población. En cada emergencia que nos ha tocado enfrentar, como lo estamos haciendo con la pandemia, hay una mística de trabajo y repito, esta mística de trabajo es un trabajo articulado. Encontramos mortalidad infantil, mortalidad materna, embarazo en adolescentes, alta incidencia de enfermedades no transmisibles, incidencia de enfermedades infecciosas, así como malnutrición y discapacidad en general. Quiero destacar el trabajo articulado que se está realizando. Las instituciones como el Ministerio de Salud y el Instituto Salvadoreño de Seguro Social está trabajando de una manera organizada, articulada, algo nunca antes visto. Este gobierno está enfocado en atender las necesidades encontradas. Por ello, nuestros esfuerzos se orientan en la reducción de la mortalidad materno-infantil, en el embarazo en adolescentes, la alta incidencia de enfermedades no transmisibles y la implementación de una estrategia de atención primaria en salud. Esto acorde al Plan Cuscatlán. Sabemos cómo la parte fundamental y una de las estrategias más importantes en salud es el primer nivel de atención, la atención primaria en salud. Hemos fortalecido a nuestros promotores de salud, nuestros inspectores de salud, nuestro personal de saneamiento, nuestro personal de control de vectores, al cual quiero felicitar por la gran labor que están realizando. Unidos en las comunidades, hasta el último rincón de El Salvador, educando, informando y llevando todo lo necesario para que el personal y sobre todo para que los salvadoreños no se vean afectados. Quiero destacar que trabajamos por disminuir la mora quirúrgica, esa espera de las cirugías. Habilitamos áreas para intervenciones en los diferentes hospitales, con lo cual se le da una respuesta de manera rápida a los salvadoreños. Antes tenían que esperar meses o incluso años para poder programar cirugía, y eso se está agilizando. Cirugías de hernia, cirugías ortopédicas, ginecológicas, cirugías oftalmológicas, entre otros. Iniciamos la estrategia del quirófano único, con el cual se solventa de manera directa todas estas necesidades que la población tenía. En el primer nivel de atención hemos brindado más de 5 millones de consultas preventivas y curativas, de las cuales se logró beneficiar en un 68% a mujeres y en un 32% a hombres. También se redujo el embarazo en adolescentes, presentando el porcentaje más bajo en los últimos años. Además, se ha logrado la mayor cobertura de vacunación en los últimos años. Este es un trabajo articulado y es un trabajo que demuestra el compromiso del primer nivel de atención. Implementamos en el primer centro de estimulación temprana para la primera infancia y la mujer embarazada, mediante el cual se ha apoyado a mujeres embarazadas y niños de la primera infancia. Esto en el marco de la política Crecer Juntos, uno de los proyectos desarrollados por el despacho de la primera dama de la República, Gabriela de Bukele. Estrategias que nunca antes se habían tenido, estrategias que marcan la diferencia, estrategias que marcan el desarrollo de un sistema de salud. Reducimos la mortalidad infantil gracias a las coberturas de inscripción que alcanzaron el 93.3% en pacientes menores de 1 año. Y esa inscripción precoz en un 72.4%. Esta es una de las prioridades de la primera dama y es una de las prioridades para nuestros niños. Este año, por primera vez, el gobierno garantiza el pago del 100% de los médicos internos y en año social, algo nunca antes visto en nuestro país. Así como se ha incrementado en 3.000 recursos la atención médica. Hemos brindado atención a grupos que son prioritarios, tales como migrantes,
personas con discapacidad, veteranos de guerra y excombatientes, a los cuales se les ha fortalecido su infraestructura hospitalaria, a los cuales se les ha aumentado sus insumos médicos, sus insumos para cirugías, sus requerimientos para medicamentos. En abril de este año pusimos en marcha la estrategia denominada Salud en Casa, que consiste en la entrega domiciliar de medicamentos en pacientes con recetas repetitivas, quienes son usuarios de las farmacias especializadas. Ante la pandemia hemos tenido que modificar el funcionamiento del Ministerio de Salud en otras enfermedades. Estas estrategias son estrategias internacionales que han demostrado eficiencia y que están garantizando hoy por hoy cumplirle a la población salvadoreña el resto de enfermedades que tiene en nuestro territorio. Mejoramos la atención a los usuarios a través de médicos especialistas, generales, enfermeras, hospitalarias, auxiliares de enfermería, laboratoristas clínicos, odontólogos, anestesistas, entre otros, beneficiando a más de 6 millones de salvadoreños. Como un derecho bien merecido, brindamos el escalafón al 100% para el personal de salud, el personal que hoy por hoy está salvaguardando la vida de todos los salvadoreños y arriesgando su vida ante la pandemia de COVID. Con lo anterior se han beneficiado a más de 30,000 trabajadores que laboran en el Ministerio de Salud. Estamos trabajando en el nuevo complejo hospitalario Rosales, que se proyecta beneficiar a más de 5 millones de salvadoreños y está en el antiguo hospital de maternidad. Además tenemos contemplado el nuevo hospital especializado en la zona norte de San Salvador, que está ubicado en Nejapa, que dará una atención a más de 350,000 usuarios en la zona, con lo cual completaremos 32 hospitales en la red nacional. Todos estos proyectos que están enfocados en brindar mejora en las condiciones y respuesta a la atención médica de los salvadoreños siguen su curso a pesar de la pandemia ocasionada por COVID, ante la cual como ministerio hemos tenido que reorientar nuestras intervenciones para garantizar la vida de los salvadoreños. En menos de 5 meses construimos y se inauguró la fase 1 del moderno Hospital El Salvador para atender a los pacientes con esta emergencia de COVID, en el antiguo lugar de CIFCO. El hospital más grande de América Latina, el cual tiene un funcionamiento, una capacidad y sobre todo la calidad que merece la población salvadoreña. La pandemia nos está enseñando muchas lecciones. Como Ministerio de Salud estamos haciendo lo humanamente posible para salvaguardar la vida de los salvadoreños. Hemos sido testigos de los estragos que este virus ha ocasionado, no solo en el país, sino a nivel mundial. Todos conocemos cómo alguien ha sufrido por esta enfermedad y definitivamente no buscamos que eso continúe sucediendo. A ustedes les pido que si les interesa la salud de nuestro pueblo, debemos enfrentar de manera unida, de manera tajante y cerrada las acciones que han demostrado ser eficientes para el control del crecimiento de los casos del COVID. Yo mismo estuve 6 días consecutivos, yo mismo estuve presente 4 días consecutivos en ese total en el cual se estuvieron analizando y de manera repetitiva no se logró llegar a un acuerdo. No queremos perder más vidas salvadoreñas, no queremos ver más esquelas en las redes sociales. Detrás de cada vida que se pierde hay toda una familia sufriendo por ese ser humano. Y debemos tener las herramientas necesarias que estipula el Código de Salud para poder implementar todas las medidas que van a disminuir esa cantidad de contagios. Si ustedes tuvieran el valor de visitar un hospital público, se dieran cuenta lo que nuestro personal de salud está realizando. Se están debatiendo entre la vida y la muerte, trabajando hombro a hombro y de manera incansable por salvaguardar la vida de los salvadoreños. El sistema de salud está por colapsar ante el crecimiento de los casos de contagio de COVID y se bloquean los planes de protección. Somos el único país en Centroamérica y uno de los únicos países a nivel mundial que no cuenta por un estado de emergencia. No queremos entender que mientras se decide y se planean estrategias, muchas vidas de salvadoreños se están perdiendo. Esta asamblea es incoherente al pedir que se hagan votaciones a distancia. No se importa que la población salvadoreña siga aumentando ese contagio en los diferentes lugares. Parece una contradicción, pero no debemos permitir que esto siga sucediendo. Necesitamos una cuarentena domiciliar nacional para poder tener la alternativa más
viable y disminuir la cantidad de contagios que hoy por hoy están suscitando en nuestro territorio. De nuestra parte, reiteramos el compromiso de seguir trabajando por brindar una atención de salud oportuna y efectiva, el fortalecimiento de nuestros médicos y siempre velando por salvar vidas de salvadoreños. Gracias por su atención y que Dios bendiga a El Salvador.